Ustedes saben que esta semana el Banco Central del Paraguay dio a conocer su informe de inflación, el índice de precios del consumidor, las variaciones, los principales grupos, los principales rubros, cómo se comportó todo esto. Tengo unas placas, Manuel, no sé si quieres dar un contexto general inicial, ¿verdad? Porque Sí, yo te digo, podemos ir viendo podemos ir ya viendo la primera, placa, ¿verdad? dale. Tenemos la primera placa, que es la de inflación total. Vamos viendo allí. Este es un resumen mes a mes. Es el resumen de cuánto es la inflación mensual, cuánto varió la inflación. La mensual, la acumulada y la interanual comparativa. Este año con la del año pasado o en el caso del interanual es de los últimos 12 meses. Ya se van a enojar otra vez los perros con con estos números, Y ¿verdad? yo te digo que sí, Sí. Manuel. Sí, sí, sí. Se van a enojar. Porque en realidad lo que tenemos es según el Banco Central, una deflación Sí. en el mes de septiembre de 0,1%, ¿verdad? O sea, bajaron los precios generales de los productos. Hoy estamos con una inflación interanual total de 4,3. Y si miras los meses que faltan en esta misma gráfica, Sí. ¿por qué bajó de 4,6 a 4,3 la inflación? Porque había subido en septiembre del año pasado en 0,2 y ahora baja en 0,1, entonces hay 0,3 de diferencia, que es lo que se nota en la Ahí en el en la resultado inflación final. interanual. Mm. Y fíjate que octubre del año pasado 0, noviembre del año pasado 0,2 y diciembre 0,7. Fue alta la inflación el año pasado. Estamos en diciembre del año pasado. Estamos en 3,3. Yo creo que posiblemente lo que ocurra sea que ese 3,3, fíjate que el año pasado subió 0,9 más. Si es que pasa lo mismo que el año pasado, ese 0,3 se debería convertir en 4,2 al cierre del año, ¿verdad? Yo creo que no va a ser tan alta la inflación de diciembre, porque en general se están comprando bienes de fin de año o se van a vender bienes de fin de año posiblemente a un Comprado precio más barato, menor, ¿verdad? comprado más barato, ¿verdad? A Vamos un ver precio si menor los porque comerciantes, si quieren incentivar el comercio, deberían ponerlo a un precio razonable. Claro, pero teóricamente en ese tipo de productos debería ocurrir eso, ¿verdad? Porque en general en ese tipo de productos lo que tenemos es que compiten los distintos negocios Claro, si vos conseguiste a un precio bajo y el otro te pone un precio alto, vas a tratar de bajarle el claro, precio para tratar de bajar competir. para vender más, ¿verdad? Al final lo que quieren hacer es vender más y generar mayor utilidad, ¿verdad? Entonces, al final debería empujar todos los precios a la baja. Estos son mercados bastante competitivos, ¿verdad? Un problema que puede haber es que en general a la gente se le está agotando la línea de crédito, ¿verdad? Creo que ese es un problema que estamos empezando a ver. Pero deberíamos mirar un poco las otras placas para ir viendo en qué cosas bajaron los precios y en qué cosas subieron los precios en general, ¿verdad? No sé, creo que tenemos una... Tenemos una segunda placa por subgrupos. Si podemos ver, sería genial. Así vamos mirando acá, ya lo tenemos, Manuel. Siempre les pedimos a pantalla completa. Sí, seguimos, Manuel. Entonces, la verdad es que es un poco simpático lo que bajó más de precio, pues es sal, ¿verdad? ¿Cuánto es sal lo que usás en tu casa? Sal y especias en general, ¿verdad? Eso compras, no sé, cada 3 meses o cada 4 meses, ¿verdad? Huevo también que se usa mucho más. Creo que acá la baja más significativa que plantea el Banco Central es la baja de combustibles. Sí, que sí general. es transversal, digamos. Que sí es transversal, afecta a todo. Toca a todos prácticamente. Afecta a los fletes, etcétera, etcétera. Pero ya hay de vuelta una suba en café, carne vacuna y hortalizas y tubérculos frescos, ¿verdad? Estamos... Ahí tenés las mayores subas, ¿verdad? Hortalizas y tubérculos, carne vacuna y café, los que más subieron de precio. Sí, el café ya viene subiendo. El Sí. café
tiene un problema de escasez mundial en general. Sí, habías comentado eso, y es un aumento de más del 20%. Sí, creo que ya interanual. estamos en 23 al cierre año, perdón, al cierre del último, de los últimos 12 meses, ¿verdad? Entonces el número es un número importante y significativo, ¿verdad? Acá lo que no veo carne ave, estaba pensando en la carne, carne vacuna, es uno de los que más subió nuevamente, 1,7%. No nos da respiro ahí, Manuel, ¿eh? La otra vez, ¿te acuerdas que le entrevistamos al presidente de Senaxa? Sí. Y él dijo algo que yo no sé si la gente recuerda, pero que es muy importante de tener en cuenta, ¿verdad? Nosotros empezamos a habilitar ciertos mercados que tienen una demanda distinta a la que se tenía anteriormente. Por ejemplo, vos tenés hoy Estados Unidos. ¿Estados Unidos qué hace? ¿Cuál es la estrategia en carne de Estados Unidos? Ellos tienen una ganadería muy grande. Lo que venden para mercado internacional en general son los cortes buenos, ¿verdad? Sí. Que normalmente le venden a los mejores mercados. Esos mejores mercados son Japón, Corea, por ejemplo, que son los mercados que mejor pagan. Le vendían mucho a China también, ahora le están vendiendo bastante menos a China. Y compran mucha de su carne para el mercado interno. Sus animales en general son engordados en feedlots, en confinamientos, donde le dan de comer sobre todo maíz, ¿verdad? Es lo principal que se le da de comer o base de maíz. Y esta situación hace que la carne en general sea una carne gorda, una carne con grasa. Entonces a ellos les interesa lo que le vende Brasil, lo que le vende Paraguay, porque nosotros tenemos mucha hacienda cebú. Se estima que más o menos 70% de la hacienda del ganado en Paraguay tiene base cebú. Al tener el cebú tiene una carne más magra, y en general esa carne más magra se hace carne molida y se exporta y se mezcla para hacer una hamburguesa que sea menos los americanos. Ahí se mezclan diferentes cortes, ¿verdad, Manuel? Se puede mezclar. Ahí puede agarrar cualquier cosa, ¿verdad? Y eso es lo que decía José Carlos Martín. Decía, hoy 87% de una carcasa más o menos se puede usar. Una carcasa es el animal. Es el animal faenado, ¿verdad? Es el animal faenado sin vísceras, sin cabeza, sin patas, sin piel, desangrado, ¿verdad? Entonces, esa 87% dijo. 87% dijo. Es un número que a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? 87% de la carne hoy se puede exportar. Porque tenemos abierto este tipo de mercados que no le importa de dónde venga, lo que le importa es la carne molida. La carne molida, claro, acabo de comprar y no sabe de dónde viene, ¿verdad? Entonces, estamos empezando a competir. Anteriormente competíamos en los cortes premium con consumidores internacionales que tienen mayores ingresos. Hoy estamos compitiendo en todos los cortes prácticamente ya, ¿verdad? Entonces, eso hace que se encarezca la carne, ¿verdad? En Paraguay está habilitada la importación. Brasil está más barato que Paraguay. ¿Por qué no compramos carne de Brasil? Y nuestra carne la destinamos a los mejores mercados. Correcto, que es lo que hizo Uruguay, por ejemplo, estaba comprando Chile, carne. Es lo que hace eso, ¿verdad? Chile hace eso, Argentina hizo en varios momentos, Brasil hizo en varios momentos. Entonces, ¿por qué no compramos esa carne? Es la pregunta con la que te encontrás. Y yo creo que el problema más serio es cadena de frío. No tenemos cadena de frío. Si se trae, por ejemplo, un camión refrigerado para una cadena de supermercados grande, en realidad lo que tienen los supermercados son una heladera relativamente pequeña, ¿verdad? No van a poder meter lo que entra en uno de esos camiones, que son, por ejemplo, 40.000 kilos de carne, ¿verdad? En esos 40.000 kilos de carne, un supermercado no puede traer. Entonces, acá se tienen que empezar a desarrollar ciertos negocios, ¿verdad? Que anteriormente no existían. ¿Por qué Uruguay, por ejemplo, puede hacer eso? Porque hay
empresas independientes que proveen cadena de frío. De ahí fue que salió toda nuestra historia del frigorífico nacional, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo. Y del Aguaí, que sería un negocio similar al de los depósitos, que hay gente que se dedica a construir depósitos y los alquila, ¿no? Exactamente, solo que esto tiene que ser depósito con frío, ¿verdad? Para poder proveerle que un supermercado pueda alquilar un local o una cadena de supermercados y tener ahí y ir sacando a medida que necesita, que se pueda consolidar mercadería. De repente hay supermercados que no son cadenas, que son un solo local, ¿verdad? Y ellos podrían aprovechar ese tipo de situaciones. Pero la carne está subiendo de precio por esta razón interna y anteriormente nos entraba carne de contrabando, ¿verdad? Entonces, está pasando algo, y esto tiene mucho que ver con la inflación de alimentos. Creo que tenemos Tenemos una placa, esto es interesante, esto que vamos a mostrar, porque yo miraría la columna de la variación interanual, Manuel. Exactamente. Me parece la segunda columna de cada lado, digamos, el lado izquierdo que son los aumentos y el lado derecho que son las disminuciones. Es muy interesante esto, mirarlo, ¿no? Porque allí podemos ver, la interanual es los últimos 12 meses, cómo se ha comportado, cuál ha sido la variación. Y fíjate que las carnes en general han subido mucho de precio, ¿verdad? Pero los alimentos en general han subido Ahí mucho. tenés, por ejemplo, para ver nomás, puchero de segunda tenés 31 de variación en un año. El vacío tenés 25,9. La costilla de primera tenés 25% de variación. El puchero de primera 23%. Costilla de segunda tenés 18%. La pechuga de pollo sí está ya 8,8% de variación. Pues fíjate el peseto. El lomo 19%, 19,6%. El peseto, Manuel. La paleta. 31,5%. Paleta tenés 29,5%. La carnaza de segunda tenés 32,7%. La carnaza de primera tenés 26,5%. Carne molida, carnaza de primera 24,2% y carne molida de segunda 26,5% de variación. Carnaza blanca tenés 29,5%. O sea, todo arriba de 25 casi. 25. Si haces un promedio estará un poco más alto incluso. Sí, más de si haces un promedio ponderado, esto está bastante más alto. Y después sumarle a eso que hay tomate 43%. La cebolla de cabeza, 30% de variación. Vamos por lo que sí o sí necesitas para... Cebolla de cabeza bajó, ¿verdad? Bajó, bajó, pero 30, subió, en el mes subió 51%. 51%. Esa es la variación que es la que genera esa volatilidad importante, ¿verdad? El perejil 50%. Entonces, esto es lo que la gente siente en el supermercado, ¿verdad? Y tiene razón la gente cuando dice... me está subiendo ferozmente los precios de la carne en general, ¿verdad? Ahí tenés el café instantáneo que aumentó 21,9%, que es también... Ese es el café instantáneo, después Sí. están todos los otros tipos de café también, ¿verdad? Y si vos te pones a mirar lo que bajó, que es lo que está a la derecha de la pantalla de la gente, ¿verdad? ¿Qué bajó de precio? Si mirás el interanual, por ejemplo, la selga bajó de precio, pero había subido 73%, ¿verdad? La lechuga bajó 13% este mes, pero había subido 45%. Sí, la 1, 2, 3, 4, 5, no recuerdo. ¿Qué? La pierna, el locote, locote el que subió 59% interanual, ¿no? 59%, sí. Y que son las cosas en las que una población como la nuestra gasta más dinero, ¿verdad? Muchos de estos productos te ibas a comprar a Clorinda. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y fíjate que esto genera una situación importante, porque si nosotros mirásemos el crédito también, vamos a ver que el crédito de consumo sube ferozmente, la cantidad de tarjetas de crédito subió ferozmente, la gente consume y esperando todas estas devoluciones que hacen los bancos en general. Y los bancos, yo no sé hasta cuándo van a aguantar, porque estas disminuciones, ya escuché a varios banqueros que hablaban de que esto se va a acabar, porque
porque no aguantan esas promociones tan aceleradas, ¿verdad? Estoy viendo nomás las alternativas. Aumentó mucho y está cara la carne vacuna. ¿Qué comes? Pollo o cerdo, ¿verdad? Tenés como alternativa. El paraguayo es carnívoro, quiere tener un pedazo de carne en la comida. Vos tenés, por ejemplo, ahí alitas de pollo, Manuel. Tenés 16,8% de variación. Estoy viendo acá, el pollo entero aumentó interanual, siempre en los últimos 12 meses estamos hablando. El pollo entero varió 7%, también aumentó. La pierna de cerdo, 7,3%. ¿Qué más tenés ahí como alternativa? Son los que aparecen. Huevo de gallina aumentó 10,5%. O sea, todas las carnes aumentaron en mayor o menor proporción. Es que es lógico, si vos decís, bueno, voy a comprar pollo porque está muy cara la carne vacuna, entonces me voy a comprar pollo, se genera una demanda importante sobre el pollo y sube también el precio, ¿verdad? Eso es lo que termina pasando. Pero en estos números, lo que es interesante es que todo lo que nos vamos a comprar al súper en general fue lo que subió, ¿verdad? Entonces, yo entiendo muy bien cuando la gente dice, es mentira lo que dice el Banco Central, porque de repente te bajan cosas. Equipo de sonido portátil, por ejemplo, te bajó 1,1. ¿Cuántos equipos de sonido portátil compras? Uno cada 5 años, ¿verdad? No sé, si compras uno cada 5 años, a veces mucho ya, ¿verdad? Yo estoy mirando también, Manuel, el tema combustible. Tener el gasoil aditivado que bajó por las reducciones, nomás digo. Vos tenés un dólar que se... ¿Cuánto fue la caída del dólar? 12%. 12%. ¿En qué periodo? Y desde fines de junio. Tenés julio, agosto, septiembre. Tenés 3 meses. Fíjate vos, en el interanual nomás digo, Manuel, en los últimos 12 meses, tenés el gasoil aditivado que bajó de precio 3,6%. El gasoil común bajó 6,6%. Tener la nafta super que bajó 6,3% y la nafta común que bajó 7,9%. Y para que tengamos más o menos una idea, más o menos la mitad del consumo de combustible es nafta y la otra mitad del consumo de combustible es gasoil. El gasoil afecta mucho más a la producción, a las empresas en general, pero la nafta, ahí están todos los autos y las motos de la gente, ¿verdad? Ahí es donde se nota mucho. Pero digo que las bajas tampoco son muy importantes, Manuel. No, proporcionalmente hablando, ¿verdad? No, tampoco son muy importantes, ¿verdad? Podrían, si es que tomamos mercado internacional de combustibles y los valores en general que tenemos de tipo de cambio, deberían ser posiblemente más altas esas variaciones, ¿verdad? Acá entramos en el siguiente cuadro, en algo que es más técnico y que nos va a explicar un poco Manuel, la inflación total, núcleo y subyacente, las incidencias de la inflación interanual y los alimentos, servicios, combustibles y carne vacuna, para ver un poco y entender por qué son importantes estos indicadores, Manuel. Un poco más técnico ya esto para nosotros. Sí, la inflación subyacente en general es la que mira el Banco Central. Esa es la que quiere que bajen. Y fíjate que está bajando, ¿verdad? Si miramos el último gráfico de la izquierda de la pantalla, vamos a ver que ese número está bajando. Estaba más o menos en 5,2, 5,3 y hoy está en 4,2 más o menos. A las subyacentes... Para lo que están viendo, el color verdecito. El color verdecito, exactamente. En la primera info allí. Eso le tenés que, para hallar la subyacente, a la inflación total le sacás los elementos que son demasiado volátiles, que en este caso son fruta y verdura, ¿verdad? Fundamentalmente son frutas y verduras, ¿verdad? Si miramos el gráfico del medio, vamos a ver cómo se movió el IPC y cuáles fueron los sectores que han tenido mayor impacto. Y fíjate que la carne vacuna juega un rol importantísimo ahí y el resto de los alimentos también. Prácticamente la mitad de la inflación está explicada por alimentos y sobre todo por carne, ¿verdad? En general, ¿verdad? Los servicios han variado relativamente poco.
Los otros bienes han variado relativamente poco también, ¿verdad? Pero gran parte está explicado por alimentos, ¿verdad? Y donde el alimento más importante es la carne, ¿verdad? Lo que se ve es que en la pandemia se disparó eso, Manuel, ¿no? Por eso esto estamos viviendo por Sí. periodos y años, ¿verdad? A partir del 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pero fíjate en que el eran los periodo- otros alimentos, no la carne. Sí. La carne empieza a subir después de... el fenómeno de carne tiene más o menos un año, ¿verdad? Un año, ¿por qué? Porque se equilibraba mucho con el contrabando. Esta es una cuestión real, ¿verdad? Esta es una cuestión real. Entraba carne de la Argentina, que obviamente con qué condiciones de salubridad y compañía ya es otra historia, ¿verdad? Suerte que no tuvimos algo más por allí, ¿verdad? Suerte que no tuvimos más problemas serios en ese tipo de cosas. Y fíjate en el gráfico que está más a la derecha. Ujú. Ahí vemos el incremento de 25,3 interanual de la carne vacuna. 25%, es el número que... Ese es el promedio, 25%. Ese es el promedio. Sí. 25% es el valor promedio que se tenía y los alimentos casi 10%. El resto de los alimentos casi 10%. O sea, ahí tenés entre los dos componentes lo que más te golpea en el bolsillo, Manuel. O sea, la carne, que es fundamental, 25%, y los alimentos en general, 10% casi. Imagínate lo siguiente. Imagínate el siguiente cálculo básico, ¿verdad? Vos ganás 3 millones de guaraníes, más o menos un sueldo mínimo, ¿verdad? 3 millones de guaraníes. Vos antes gastabas 500.000 guaraníes en carne. Por dar un número, ¿verdad? Esos 500.000 guaraníes en carne se convirtieron en 675 o 625.000 guaraníes, ¿verdad? En general. Vos gastabas en alimentos, vamos a suponer 1 millón, el resto de los alimentos, ¿verdad? El resto de los alimentos, ahora gastás 1.100.000. O sea, donde vos antes gastabas 1.500.000, ahora estás gastando 1.725.000 guaraníes. Y tu sueldo no subió. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Dos cosas podés hacer. Y esto es lo que es importante de tener en cuenta. Dos cosas podés hacer. Lo primero que podés hacer es financiar esto. La tarjeta de crédito. Entonces saco mi tarjeta de crédito, que la tarjeta de crédito había medio desaparecido, sobre todo en las clases más bajas, pero ahora reapareció con mucha fuerza. Saco mi tarjeta de crédito y rayo, ¿verdad? Con lo cual empezamos a ver que suben los créditos de consumo. Sí. Suben los créditos de tarjeta de crédito, sobre todo de manera extremadamente importante. La otra alternativa que tengo es, tengo que dejar de comprar otra cosa, ¿verdad? O sea, reducís la cantidad de cosas que comprabas. Claro. O sustituís también, Manuel. Vos comprabas un nivel de producto y buscas a granel o qué sé yo, algo por ejemplo, que sea más barato, de menor calidad. Vos antes hacías un asado y comprabas una tapa cuadril, ¿verdad? Sí. Porque esa tapa cuadril costaba, no sé, 60, 70, 80.000 guaraníes. ¿Cuánto cuesta esa tapa cuadril ahora? 100.000. No, si no sale 200. Depende de la marca y depende del... Hay tapa cuadril hoy que se está vendiendo a 200 y más de 200.000 guaraníes, ¿verdad? Depende de la raza también. Eso. Claro, entonces tu asado, que era un asado que se hacía seguramente con tapa cuadril, con colita de cuadril, es un asado que hoy se hace con vacío, con entraña, con corte más barato, ¿verdad? En general de los que tenías anteriormente. Esto también impulsó muchísimo el costo en supermercados, ¿verdad? En general. Pero lo que es importante, Roberto, es la gente está tomando dos estrategias. Dos estrategias. Una estrategia es financiar la compra. Financiar la compra de cosas que son de repente complicadas de financiar. No es sostenible en el tiempo eso. Claro. Porque van a subir de precio. Siempre es muy difícil que baje abruptamente. No, y además, ¿cómo pagás tu tarjeta de crédito? Porque vos tenés 1,5 millones, ahora se convirtió en 1,750,000 casi, ¿verdad?
O sea, tuviste un 20% o un monto alto de incremento de eso. Y ese número, en algún momento tenés que pagar esa cuenta. ¿Cómo pagás esa cuenta? Es la pregunta que hay que hacerse. Y vos te fijaste una cosa que a mí por lo menos me resulta bastante llamativa es, anteriormente vos veías publicidad de los bancos que te decían, trae tu tarjeta de crédito del otro banco y yo te compro la deuda. Yo te refinancio toda esa deuda a tanto de tasa de interés. No hay más eso. No hay ese tipo de operaciones. No se le está tratando de reestructurar o refinanciar al cliente en general esa operación. Tal vez me equivoque por ahí, si es que hay alguna, sería bueno de saberlo, ¿verdad? Dice Adolfo acá en el mensaje del WhatsApp, me dice, combustible antes súper, ahora el amarillo, me dice. Leche antes en cartón, ahora en sachet. Sí. Antes carne 80%, pollo 20%, y se va dando vuelta el porcentaje, ¿verdad? Esa es una forma también de... Claro, entonces vos vas a empezar. Y después, a mí me impresiona mucho, si lastimosamente no tenemos nomás el gráfico, pero hay una publicación que se llama El Estimador de Cifras de Negocios que produce el Banco Central. Me impresiona cómo hay bienes o servicios que han subido ferozmente. Por ejemplo, venta de combustibles ha subido de una manera importantísima, porque antes los perros se iban a comprar clorinda, ¿verdad? Sí. ¿Sabe qué ha subido mucho? Medicamentos. También se traía de clorinda. También se traía de clorinda. ¿Sabe que también está subiendo mucho? Venta de supermercado, que también se compraba. Claro, tenían los supermercados en todas las esquinas. ¿Y sabes qué? No ha bajado. Que no ha subido en ningún momento y tiene valores negativos. Servicio de telefonía móvil. En otras palabras, si vos ganás 3 millones de guaraníes y antes gastaba 1,5 millones, ahora gastaba 1,750,000, ese 250 financiás una parte y otra parte tenés que decir, voy a usar menos internet, ¿verdad? O voy a usar solamente el WhatsApp y me voy a conectar cuando por pueda. Wi-Fi. Por Wi-Fi en mi trabajo o en el colegio o donde quiera que sea que ando mucho, ¿verdad? Esos servicios han bajado. Y eso es muy interesante porque es un bien donde casi el 100% de los paraguayos tiene acceso en la actualidad, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente lámina, que es un resumen prácticamente de esto que estamos hablando, Manuel. Sí, y ahí tenemos esta inflación subyacente de la que hablábamos, que está hoy en 4,2, comparada con el 4,3 que tenemos en valores generales. Fíjate que en el interanual 5,4 hay de frutas y verduras, la acumulada en el año es de 23%, ¿verdad? Servicios tarifados en Paraguay varían relativamente poco, ¿verdad? Y combustibles han bajado en general. Esa inflación subyacente X1 le sacas a esos tres valores, ¿verdad? Uh-huh. Y fíjate cómo te sube la inflación, porque el que te hacía bajar mucho, que era combustible, no está dentro de eso. Entonces pasa ahí de 4,3 a 5,2 en el interanual, ¿verdad? La siguiente lámina es de alimentos y carnes. El comportamiento en los últimos años de esto, Manuel. Y sí, esto es lo que ya habíamos visto en algún momento dado. Fíjate cómo sube la carne ave. La carne de cerdo me llama la atención que no suba lo suficiente, ¿verdad? Por más que hay un incremento interanual de 10,7, pero en los últimos meses parece que empezó a bajar. Pero la carne de vacuno consistentemente está subiendo, ¿verdad? Y yo no creo que esta sea una tendencia. Ojo, siempre repito esto y creo que es importante de tenerlo en cuenta. Que no haya inflación no quiere decir que los precios van a bajar, ¿verdad? Lo que quiere decir es que no van a seguir subiendo. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad?
No es que está bajando, ¿verdad? Se sigue sumando. Claro. Con los años, ¿verdad? Cuando vos tenés una inflación baja, sube menos, pero menos. sigue subiendo, ¿verdad? Este siguiente cuadro es muy interesante, Manuel. Aquí me gustaría quedarme un tiempito contigo, porque acá tenemos la comparación de septiembre de 2024 a septiembre del 2025, y es interesante ver la tasa interanual que vos tenías en septiembre del 2024, que significa los 12 meses anteriores a septiembre del 2024, y la tasa interanual de septiembre del 2025, que es septiembre de este año con respecto a septiembre del año pasado, para ver un poco las tendencias, ¿verdad? Y acá vemos que la situación está empeorando. Y sí, Pues ahí vos tenés bienes alimenticios, por ejemplo, en septiembre del año pasado, el interanual, el de 12 meses anteriores, tenía 7,5. Hoy, septiembre de este año, tenés un acumulado de 9,8. O sea, es mayor que la que tenías el año pasado en el mismo mes. Claro. Eso es lo que y tenés que sumar los dos para compararte con hace 2 años, ¿verdad? Y posiblemente tus incrementos salariales, si sos trabajador en relación de dependencia, han tenido los incrementos que vemos ahí abajo, ¿verdad? Que vemos en el índice del IPC, 4,1 más 4,3. Pero a vos el alimento, que es lo que más te llama, te subió 17%. O sea, 8% te subió tu salario si es que ganas el mínimo. Pero también hay otra situación, Roberto. La gente en Paraguay casi no gana el mínimo. Casi nadie gana el mínimo. En Paraguay, el 60% de la gente trabaja en el sector de servicios. ¿Qué porcentaje, Manuel? El 60%. 60%. ¿Cuáles son esos sectores de servicios? Servicio es transporte. Si sos un camionero, trabajas en el sector de servicio. Si sos mozo en un restaurante, trabajas en el sector de servicios. Entidades financieras. Si trabajas en un banco, trabajas en el sector de servicios. Si sos un informático, trabajas en el sector de servicios. O sea, es muy variada la composición de eso. De todos los ingresos de todos los paraguayos, solamente 2 tuvieron incrementos de ingresos. ¿Y sabe cuáles son? El sector comercial ha tenido un incremento de ingresos, y el sector de servicios bancarios. Todos los otros no han tenido incremento de ingresos, han tenido caídas de ingresos en general. Fíjate que, por ejemplo, el caso de un mozo. Un mozo tiene un salario, ¿verdad? Pero donde hace realmente su plata es en la propina que le da a la gente, ¿verdad? Claro. Esto querría decir que han bajado las propinas de la gente, ¿verdad? En general, a pesar de que hay mayor nivel de actividad en este tipo de rubro, ¿verdad? Entonces, creo que hay una situación bastante peculiar, ¿verdad? La situación es, antes los paraguayos nos íbamos a comprar a la Argentina, esa era una plata paraguaya que se gastaba en Argentina. Ahora, esa plata no es que cambió, vino nomás a Paraguay, porque Paraguay está más barato que Argentina. Y hay una plata de argentinos, como Paraguay está más barato, que hoy está entrando a Paraguay. Una demanda de argentinos que hoy está entrando a Paraguay, pero que afecta sobre todo a ciertos sectores, los shoppings, los restaurantes machuchi, etcétera, etcétera, pero no afecta a todos los sectores en general. Un camionero no tuvo gran variación de ingresos, por dar un ejemplo, ¿verdad?